Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotriz por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotriz tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entrada de disposición, ya lo sabéis, a través de nuestra página web www.telemotriz.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de ese acto informativo y reivindicativo convocado tanto por la Plataforma de las Infraestructuras como por la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo para el próximo 9 de febrero, en el que van a pedir que se realicen de una vez o que haya compromiso por lo menos de las administraciones por una vez para realizar las conducciones del sistema de presas Beznar-Rules. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. En la plataforma nos tuvimos que reunir porque no quedaba otra, a través de los acontecimientos que se produjeron la semana anterior, ¿no? En tantas reuniones con el subdelegado del gobierno donde no se aceptaba lo que en un momento se dijo que era la financiación 80-20 de glosado 3 en este caso. En esta reunión de la plataforma pues se hace para tener más fuerza, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Estar juntos es una señal de fuerza, y se quedó en este mes de febrero, el día 9 de febrero, hacer un acto que no queremos que sea como los actos que se han hecho anteriormente, ¿no? Va a ser un acto donde vamos a solicitar la financiación económica a fondo perdido, ¿no? Como tiene que ser, porque los agricultores no podemos pagar el retraso político, ¿no? Que llevan 20 años ya, ¿no? En este acto queremos invitar a todos los políticos de la costa, tanto alcaldes, diputados comarcales, nacionales, senadores, parlamentarios, y donde cada político tendrá, los políticos de la costa, ¿no? De la comarca, tienen que tener un compromiso, ¿no? con lo que es la comarca y la obra de la comarca. Queremos que ese día estén allí y se va a pasar lista, ¿no? Porque pondremos en cada silla el nombre de cada político invitado. Y el que no venga, pues así, el que falte, la costa tropical se dará cuenta de lo que es, de los que dan la espalda, ¿no? A estos proyectos que son tan necesarios económicamente para la costa. ¿El acto dónde va a ser y qué formato va a tener? Cuéntanos un poco más. El acto va a ser en Caja Granada. El formato va a ser una mesa, una especie de mesa redonda, donde vamos a ir repasando el pasado, el momento actual y el futuro de las inversiones en la comarca, ¿no? Con respecto a las canalizaciones de Beznar-Rules. En este acto vamos a sacar todas las noticias, todas las promesas que tenemos archivadas por ahí para que la ciudadanía sepa de lo que se está hablando, todas esas que han sido incumplidas por diferentes políticos, ¿no? Prometidas y después incumplidas. Queremos que sea un acto totalmente informativo y un acto donde toda la clase política, ¿no? Digamos, esté de lado de la plataforma para reclamar las canalizaciones. Cuéntanos en qué situación estamos. ¿Ha producido algún tipo de avance o habéis tenido alguna reunión más? Bueno, la verdad que la semana pasada pues fue interesante. Tuvimos una reunión en La Muñeca donde se comprometía, ¿no? Diputación a poner económicamente entre Diputación y Junta de Andalucía la parte que nos corresponde a los regantes. Al día siguiente, bueno, se comprometía siempre y cuando la Administración Central cumpliera el 80%, ¿no? Al día siguiente estuvimos en su delegación de gobierno, donde estuvimos hablando con él. Fue una reunión un poco tensa, porque hay gente que cuando dice una cosa luego no se acuerda, ¿no? Y nosotros aquí estamos para recordársela, y más cuando es para un bien, ¿no? De la agricultura de la costa. En esa reunión pues no se pactó, no salió ese 80-20, parece que no se había dicho, pero sí se había dicho porque hay constancia, incluso hay hemeroteca y está en periódicos, ¿no?
Y fue como, digamos, como un día tener una buena noticia, el día siguiente se destruye la buena y la mala, porque si uno no cumple el otro, ¿no? O sea, los agricultores siempre estamos en el medio, los regantes estamos en el medio, y como siempre venimos diciendo, se les solicitó también hacer una mesa del agua donde estén sentadas las tres partes, las tres administraciones y los regantes. Y de momento, pues yo creo que ahora mismo están en otras labores y nos tienen un poco como olvidado aquí a la costa tropical. Pero en esa reunión, ¿qué se os planteó en la subdelegación? Es decir, que el modelo que ellos siguen manteniendo es el último que os trasladaron, que vosotros paguéis el 100% de la obra, aunque ellos adelanten el dinero, pero luego se lo tenéis que devolver, o cuéntanos un poco. En esa reunión con la subdelegación del gobierno lo que se nos plantea es que firmemos el acuerdo y para devolver el 100%, ¿no? El 100% de la obra. Como he dicho antes, nosotros los agricultores no podemos pagar los errores políticos, ¿no? Pero este también es un acuerdo trampa, ¿no? Porque el desglosado 3, para que el agua circule con garantía, hay que construir el desglosado 1 y el 2, que son dos desglosados que no tienen regantes, ¿no? Entonces, lo que no pueden pretender es que a través de nosotros queramos engañar a los regantes, ¿no? Diciendo que el 3 es el 3 y vamos a pagar durante 30 años 1.200 euros por hectárea o 1.300 euros por hectárea, y cuando esté el 3 hecho, digan que el 3 le falta agua porque son dos desglosados nuevos que hay que hacer, que es el del canal de Beznar, un canal que tiene 50-60 años, que está muy deteriorado, y le vuelvas a pedir otra vez al agricultor otros 1.300 euros, ¿no? Y te montes en un montante de 2.600 euros que son impagables. O sea, aquí nosotros no queremos engañar a nadie, lo queremos las cosas claras y queremos que el que haya sido culpable de esta dejadez administrativa que cumpla y haga la obra que tenga que hacer. Que luego los regantes no nos vamos a negar a pagar el canon, a pagar las tarifas como la estamos pagando y no vamos a hacer así. Me imagino que en la reunión, aparte de plantear este evento para el día 9 de febrero, marcaréis también una hoja de ruta de acción, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, la ruta de acción la estamos marcando, ¿no? Primero vamos a empezar con este evento del 9 de febrero, que es una toma con los políticos, para que sepa la ciudadanía de la costa, como he dicho antes, que quién da la cara y quién se esconde en el tema de las canalizaciones, y también todos los alcaldes, evidentemente. Y en ese mismo acto, pues sí lanzaremos la próxima presión o el acto que tengamos que hacer a partir de hoy. ¿Qué margen más o menos habéis marcado para esa hoja de ruta si no hay un cambio en la actitud del gobierno? ¿Hasta qué horizonte habéis planteado ese tipo de iniciativas? Bueno, el horizonte, el que haga falta, ¿no? Ahí no nos vamos a mermar. Si hay que ir a algún sitio, o sea, a Barcelona o a Madrid, vamos a ir a Barcelona, vamos a ir a Madrid. Estamos planteando ciertas acciones, ¿no?, para presionar, y las tenemos ahí en mente, pero primero vamos a plantear esta, ¿no? Vamos a hacer esta y a ver cómo funcionan, creemos que va a funcionar bien y nada más. ¿Qué es lo que esperáis de este acto del día 9 con los políticos? Pues esperamos una cosa muy sencilla, ¿no? Que son representantes puestos por la comarca y que lo han puesto evidentemente para luchar por los problemas que tiene la comarca, ¿no? Si el que no venga y no se siente en ese sillón está diciendo claramente a la ciudadanía de la costa que no se merece estar ahí porque no está trabajando por lo que realmente necesitamos. Los dos partidos políticos grandes han pasado tanto por el gobierno de la Junta de Andalucía como por el gobierno central, y la obra, quitando lo que se está haciendo ahora, ese primer desglosado, el número 9, la obra no se había hecho. Es decir, ¿vosotros creéis que tiene alguna validez eso precisamente, que vayan los políticos de la costa de un signo de otro de los partidos que sean a manifestar su apoyo a esta actuación y su compromiso cuando ya lo han hecho en otras ocasiones y no ha servido de nada? Ahí, aparte de manifestar el apoyo, se va a decir lo que no han cumplido, ¿no? Si el político que haya prometido que se iba a hacer una cosa y no se ha hecho a lo largo de su carrera política, pues se lo vamos a decir en la cara. Esperamos que la gente, ¿no?,
vea el sentir político, ¿no? Si el sentir político está por la labor, pues por la labor todos estos políticos que tendrán que ponerse las pilas, remangarse y tirarse al agua, ¿no? Y una vez tirarse al agua, pues trabajar por las canalizaciones, que es lo que realmente necesita esta comarca. ¿Esperáis contar con el apoyo de esa representación política precisamente en las próximas iniciativas que llevéis a cabo de presión, sea cual sea la iniciativa? Hombre, en la última que tuvimos en Almuñécar, hablando con el presidente provincial, se le dijo por mi parte que si no se cumplía el 80% por la administración central, que si él se iba a venir conmigo a Madrid y hay que manifestarse en Madrid, y él me dijo que se subiría en autobús. Lo digo públicamente porque lo dijo así. No es lo mismo que vaya a la comunidad sola, como llevamos pidiendo un año, ¿no?, que a la comunidad la acompañe la Junta o la acompañe Diputación, ¿no? Contra más, yo creo que más fuerza llevamos. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Al igual que no tienen las mismas necesidades una persona baja que alta, tampoco tienen las mismas necesidades las plantas. Por eso, durante los próximos minutos de este sector primario, os vamos a contar cómo se debe de podar correctamente un aguacate joven o bien de bajo porte. Todo lo que vamos a comentar aquí procede de ensayos realizados, fundamentalmente en La Mayora, y de la experiencia personal y colectiva de compañeros que han trabajado en esa línea de la poda del aguacate, tanto en plantaciones jóvenes, de mediana edad y árboles viejos. La práctica de poda es una práctica que en nuestras condiciones se realiza desde los últimos 20-25 años. Anteriormente se decía que el aguacate no había que podarlo, pero bueno, diferentes investigadores han trabajado en esa línea en diferentes países y lógicamente de ahí se sacan conclusiones. Nunca todas las conclusiones, bueno, las conclusiones se sacan sobre todo de los países con clima mediterráneo, que es el que nosotros tenemos, así que lo que ocurre en Australia dista mucho de lo que nosotros tenemos, de las condiciones que aquí tenemos, o de lo que ocurre en Sudáfrica, pero sí de lo que ocurre en Israel, en California y en Chile, que tienen clima mediterráneo. Bien, uno de los aspectos más importantes en la poda del aguacate es la luz, para tener lugar una buena inducción floral. Y ustedes me dirán pues que en las condiciones mediterráneas tenemos una inducción floral que algunas veces es excesiva, efectivamente se convierte en un problema. Nosotros tenemos que tener esa inducción floral a nivel de plantación y por lo tanto el diseño tiene que conllevar a ello. Siempre tenemos que adaptarnos también al marco que hemos decidido plantar y por lo tanto tenemos que mantener el tamaño del árbol al objeto de que la mayor parte de ese volumen de copa pueda tener luz directa y por lo tanto pueda tener una buena inducción de flor. ¿Qué objetivos? Pues reducir la alternancia, la becería, fundamentalmente la variedad Hass, que es la que mayoritariamente tenemos implantada en la costa, aumentar el calibre de la fruta, para lo cual es muy importante la poda, por supuesto, mejorar la eficiencia de las aplicaciones foliares, aunque el aguacate no es una especie que realmente absorba mucho a través de la hoja, entre otras razones porque es una hoja muy cerosa, le ocurre igual un poco como al olivo. La reducción de costes es fundamental, evidentemente cada día los costes van en aumento y nosotros tenemos que pensar en cómo mecanizar muchas de las tareas que hoy en día estamos realizando y volviendo a lo anterior, manteniendo el tamaño de la planta. La iniciación floral en el aguacate en nuestras condiciones se produce fundamentalmente desde final de julio, agosto hasta noviembre. Ahí todo lo que hagamos al cultivo del aguacate, a la especie en sí, al árbol, va a generar la inducción de la flor en la próxima primavera. ¿Dónde se produce la floración? Pues la floración se produce en el flujo de crecimiento del aguacate. Nosotros fundamentalmente tenemos dos flujos de crecimiento del aguacate, uno en primavera y otro en verano. El verano lógicamente es más corto, el de primavera es más vigoroso. Y esa floración se produce en ese flujo de verano, porque es el último, evidentemente, y algo en el de primavera, porque no todos los brotes de crecimiento de la primavera luego tienen crecimiento de verano. Y bueno, he resaltado ahí que la falta de luz, evidentemente, nos va a perjudicar en la productividad, así que muy importante. Hemos estructurado esto en la poda de árboles jóvenes, diferentes edades, porque tenemos diferentes objetivos. Bueno, hablaremos muy poquito de poda de formación,
La poda en prefloración es muy importante en el aguacate y sobre todo en los primeros años. Como decíamos antes, tenemos que mantener el tamaño del árbol, pero también tenemos que buscar un equilibrio de la floración y del crecimiento vegetativo. Queremos árboles que estén bien equilibrados. Eso es fundamental. Ya lo decía el señor Jonathan Mauth, que eso es muy importante en el cultivo del aguacate. El equilibrio y la madera nueva para conseguir fruta de buena calidad. Aspectos a tener en cuenta, evidentemente, el suelo, la calidad del agua, que nos va a marcar de alguna manera pues qué calidad de agua tenemos, qué patrón tenemos que utilizar, la orografía del terreno, la exposición al viento, aspecto este muy importante y que no se le presta la atención debida, sobre todo en zonas de nueva implantación o que están expuestas bastante al viento, tanto en la zona nuestra por las terrazas que hay como el cultivo en zonas como Cádiz. Las temperaturas altas y bajas, lógicamente. La humedad relativa, muy importante. En las condiciones de una humedad relativa más alta tenemos mejores condiciones y por lo tanto podemos tener mejor productividad y mejor calibre de fruta. Y esas son las zonas que están cerca al mar, fundamentalmente. El portainjerto, la variedad. Nosotros tenemos Hass fundamentalmente y otras técnicas de cultivo, pues también van parejas al manejo de la poda. Evidentemente, si hacemos una buena poda pero no regamos bien o no fertilizamos adecuadamente, pues evidentemente no vamos a tener un árbol en muy buenas condiciones para producir. En ese manejo que estamos comentando tenemos la formación, una conducción en eje o en vaso, eso ya depende del marco y depende de las preferencias del propietario. El riego es fundamental, hay que evitar estrés, evitar realizar cortes en las ramas laterales, sobre todo en los primeros años, sobre todo en el periodo que se extiende desde otoño hasta final del invierno, puesto que esas ramas laterales muchas veces en esas heridas que generamos hay entrada del complejo de hongos de la familia Botryopseraceae y eso es muy importante porque eso puede perjudicar enormemente el desarrollo del árbol. El control del ácaro cristalino y del hongo aéreo como principales problemas de plaga y de enfermedad. Control de la floración para el primer año, muy importante. En Israel se utiliza un programa de aplicación a base de ácido gibberélico que es muy útil porque inhibe de alguna manera la producción de flores en ese primer año y eso es fundamental para tener un buen porte. La poda es mínima, hay que hacer muy poca poda en ese primer año, incluso segundo año. La fertilización tiene que ser adecuada, acorde con las características o con los niveles que presente el agua y evidentemente el análisis foliar que hagamos de ese árbol de aguacate para ese primer año, pero podemos decir que 50 o 60 unidades netas de aplicación de nitrógeno por hectárea pueden ser requeridas y la aplicación foliar de algunos de los productos que potencian el desarrollo vegetativo pues también deben ser tenidos en cuenta. El objetivo es tener una producción de 4 o 5 toneladas por hectárea, que si conseguimos 7 mucho mejor y si conseguimos 10 pues evidentemente mucho mejor. ¿Y eso cuándo? Pues a partir de los 2 años y medio aproximadamente podemos conseguirlo porque hay casos reales, como decía Elsa, en los cuales se puede conseguir. Marcos de plantación, y no vamos a hablar mucho de marcos, simplemente porque está asociado evidentemente al desarrollo de la planta. Los marcos tradicionales en laderas de 8x4, 8x7, pues totalmente válidos hoy en día. El marco intermedio de 6x4 es un buen marco definitivo. Marcos muy intensivos de 4x2, 4x2,5, 4x3 realmente requieren más amplitud de calle y por lo tanto los descartamos. Los marcos intensivos de 5x4, 5x3 requieren un buen manejo de poda. Probablemente 2 pases de poda son necesarios. Y esos marcos intensivos de 5x2 requieren probablemente 2 e incluso 3 pases de poda al año. El manejo es más complicado y hay un sombreamiento de las ramas productivas, que eso tiene que ser manejado pues con personal muy cualificado y eso no abunda en nuestras plantaciones. El marco de 6x3 es un marco donde se mejora la mecanización, puesto que metemos 1 metro más por calle y hay más entrada de luz. Es un marco muy bueno, francamente bueno. Esta es una plantación de formación en vaso a 6x4. Bueno, pues el árbol se va a formar en esos 2 o 3 brazos principales a 50, 60, 70 centímetros o 1 metro de altura y dejando que las ramas más bajas pues casi toquen el suelo. No hay que cortar esa rama, hay que dejarla. Aquí ocurre lo mismo, es decir, que estamos hablando
de una plantación sobre unos caballones que tienen aproximadamente unos 40-50 centímetros de altura. Es decir, que si vamos a formar en eje esta plantación, que está a 6×3, el más vigoroso lo iremos atando al tutor y la otra rama la iremos dejando que vaya. Tiene aporte de materia orgánica, como ustedes ven, y de cáscara de almendra también. Esta es una plantación en California formada en vaso a 5×4 con mulch orgánico a base de compost de restos de jardinería. Bueno, la situación es más o menos similar, es decir, se va formando en ese vaso, se va formando el árbol y lógicamente hay que tener un control del crecimiento sobre la calle, no tanto sobre entre árbol y árbol, en la medida en que entre árbol y árbol al final las ramas se van a tocar y se van a acercar y vamos a tener realmente un seto productivo. Bueno, esta es similar a la anterior, a 6×3, formación en vaso, Hass sobre Dusa y con ese caballón en un terreno de textura intermedia. Y aquí en una plantación joven, en ese primer año, pues el personal, como no tiene formación, como decimos, pues se pone a cortar ramas sin saber qué es lo que está haciendo y si el encargado tampoco se lo indica, pues entonces tenemos un problema y considerable. Es decir, que el personal se pone a cortar ramas como si se tratase de otro cultivo en el cual a la gente lo que le gusta tenerlo en altura. La idea a ese marco de 5×3 que está hecha esa plantación, pues la idea era formarlo en eje central, como se ve en la fotografía, pero no eliminar esas ramas bajas que el operario estaba quitando. Entonces eso hay que evitarlo. Lo que hay que hacer es lo que hay aquí, la misma plantación de una parcela donde todavía no habían llegado los podadores, y que lógicamente esas ramas deben tocar el suelo. Esa rama hay que dejarla, esa hoja va a trabajar para el sistema radicular de esa planta y por lo tanto hay que mantenerlo. Y aquí en una plantación intensiva que ya no existe, que era muy intensiva porque estaba a 4×12,5, creo recordar, pues esa era la formación del árbol, que da igual el marco al que esté, pero que realmente esa era la idea de cuando tenemos una plantación a 5 metros o a 3 entre árbol y 5 de calle, pues la idea es que ese árbol se forme en eje central, porque si lo queremos formar en vaso vamos a tener un problema de emboscamiento rápido de esa parcela y lógicamente de reducir enormemente la productividad en los primeros años, que es cuando hay que aprovechar para recuperar la plantación. ¿Qué problemas se plantean cuando se hace una plantación y hay algún que otro, digamos, problema que puedan surgir a nivel de cuello o de primer piso de la planta? Aquí podemos ver, cómo se ha generado un primer piso y aquí un segundo piso, y hay una zona intermedia que queda expuesta al sol, de poco desarrollo. De hecho, ese segundo piso tiene poco vigor y aquí queda expuesta esa rama, queda expuesta al sol y demás. Entonces lo que hay que hacer con ella para favorecer el crecimiento de la planta es cortar por donde está la línea roja para favorecer el crecimiento de abajo y evitar que se pierda energía en el desarrollo de la parte superior. Esos son casos muchas veces muy aislados, pero que vienen como consecuencia de alguna incidencia que ha tenido la plantación, como era este caso, en el que había un problema de frío. Aquí un árbol joven, ahora veremos el tema del frío. Aquí un árbol joven en el cual tiene su malla protectora, como decía Elsa, pero que en la formación del árbol, pues lógicamente queda expuesto, probablemente porque la dirección del viento es esta. Entonces aquí se han hecho dos puntos de atado, uno ahí y otro un poquito más alto, pero que ese atado tiene que ser continuo. Continuo me refiero al hecho de que ahí el árbol va creciendo, hay que volver a atarlo si queremos formarlo en eje, puesto que la distancia entre planta y planta es de aproximadamente 3 metros. Bueno, aproximadamente no 3 metros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esa zona donde el sol, el tronco queda expuesto? Pues usar cualquier tipo de caolín a 60 o 70 gramos por litro con algo de mojante y mecánicamente con cualquier tipo de maquinaria, mochila o lo que sea, pues hacer aplicaciones para protegerlo. Es una planta que tiene buen desarrollo, no hay que quitar nada, no hay que quitar ramas. Estas ramas bajeras no se quitan de ninguna de las maneras, como ya he dicho, y menos aún en el periodo de otoño-invierno, porque en la práctica se ha comprobado cómo por ese punto de corte de ramas se han producido infecciones de hongo aéreo. Bueno, todavía quedan plantaciones en las cuales realmente hay chupones por debajo del injerto. En este caso concreto es de un patrón de raza antillana,
de los utilizados en Israel, concretamente de Gania 117, pero hay que supervisar evidentemente que los chupones se quiten, porque si no al final pues la variedad Hass, que es esta parte que ahora estoy marcando, pues no se va a desarrollar bien. Ese tipo de cosas son básicas y son indeseables encontrárselas hoy en día en el aguacate. Y aquí podemos ver esos problemas que surgen. Aquí podemos ver cómo esa planta, al año y pico, pues esa planta tuvo un problema de frío, de heridas, de entrada de hongo aéreo, y ahí se ve la incidencia del hongo aéreo. ¿Qué ocurre cuando hay un problema de ese tipo? Pues muy sencillo, la planta va a brotar por cualquier yema de esas latentes laterales que hay, y va a desarrollar su nuevo eje sin ningún problema, lo va a desarrollar y se va a formar una planta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lógicamente detectar ese problema, cortar, cicatrizar y usar alcohol o lejía al 20% para aplicarlo sobre las tijeras de poda, si vamos a seguir podando evidentemente, pues para evitar infecciones en otros árboles. Si cortamos esa rama que hemos dejado, aquí podemos ver cómo internamente eso obstruye el paso de savia. Al final cualquier planta va a hacer lo que ha ocurrido aquí, que lateralmente las yemas van a brotar y vamos a formar una planta nueva en base, pero eso hay que cortarlo y además de cortarlo hay que sanearlo y cortarlo un poco más abajo, ¿no? Bien. Eso es lo que acabamos de decir, se describe en esta fotografía. Aquí vemos cómo hay un daño interno y lateralmente la planta. Eso que debemos de hacer y pensar, pues que tenemos que cortar aquí, sanear y dejar que esa planta pues, pueda desarrollar ese brote lateral. Los problemas de hongo aéreo en algunos casos están altamente relacionados con el vigor de la planta, y cuando hay un problema que es de otro tipo, también se traduce en que cuando hay una planta que tiene cualquier problema, la incidencia de hongo aéreo es mayor, y aquí podemos ver cómo las panículas florales tienen incidencia de hongo aéreo, del complejo de hongo aéreo. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, bueno, ¿y por qué ha producido tanta flor una planta si se le ha aplicado ácido gibberélico para inhibir esa producción de flor? Porque hay un problema interno, y ese problema interno es el que lleva a que la planta se induzca enormemente en flor. Nosotros tenemos en el aguacate dos tipos de flores o de panículas, que son las panículas determinadas, o sea, aquellas que terminan en flor, en flores, y otras que terminan en brote, que son las panículas indeterminadas. Aquí tenemos un árbol joven, con la mayor parte de las panículas de flor sin aplicaciones de ningún tipo de producto para inhibir flor, es decir que aquí la mayor parte de esas flores son panículas indeterminadas, pero hay varias en esta cara que son determinadas. Esas panículas deben cortarse con una tijera para evitar que se frene su crecimiento. Necesitamos que ese árbol crezca aún más y para eso tenemos que cortar por el punto adecuado. Ahora veremos qué punto es. Donde termina un flujo de crecimiento empieza otro, y si observamos un poco vemos que en las distintas panículas realmente hay brote vegetativo. Entonces a un árbol de estos, si dice, bueno, si tiene copa, pero es que no tiene, es pequeña, si le vamos a dejar 5 o 6 kilos de fruta, pues realmente vamos a frenar mucho ese crecimiento. Es preferible quitarle todo y que ese primer año se dedique exclusivamente al crecimiento en madera. Aquí se han descuidado, y como se han descuidado y en la planta ha emitido una carga de flor considerable, entonces lo que han hecho ha sido cortar por diferentes puntos para favorecer el crecimiento en madera. Aún así le han quedado flores, algunas la han quitado a mano, no hay ningún problema. Que el aguacate realmente en ese punto, a las pocas semanas, las yemas están brotando y si hemos quitado la mayor parte de las flores, pues no vamos a tener problema en que ese árbol tenga un desarrollo vegetativo adecuado. Y en estos casos así, en los cuales el árbol tiene una masa importante de hoja vieja me refiero a la hoja del año anterior, por decirlo de alguna manera, es hoja del año anterior. Y entonces si el árbol, como es lógico, en la parte superior es donde más flores tiene porque es donde más luz recibe y donde más inducción se produce, pues entonces lo que se hace es que mantenemos el brote, quitamos la mayor parte de las panículas y ahí se va a desarrollar una masa vegetativa que va a dar equilibrio a la planta.
Entonces ese árbol ha tenido alta carga floral y realizamos poda en marzo, pero esa poda, aunque está hecha ahí, ya las panículas están un poco extendidas, que estamos hablando de principios del mes de abril, es conveniente hacerla siempre a principios de marzo. Ahí vemos el resultado de haberlo hecho. Ahí se ha producido desarrollo vegetativo, y aquí han quedado, en la parte baja han quedado las ramas que mantienen, digamos, la fructificación de ese árbol. Es un árbol que a los 2 años y medio va a tener producción. Y aquí es exactamente igual, es decir, que la parte superior pues se va a desarrollar, esa será la madera que el año siguiente podrá tener carga de flor, mientras que en la parte inferior, lógicamente, pues la tiene en el año en curso. Y ahí exactamente lo mismo, es un árbol que bueno, que es pequeño, pero esa plantación ha producido, como decía Elsa, ha producido 7 toneladas por hectárea a los 2 años y medio. ¿Por cuál es el punto en el cual nosotros tenemos una situación muy típica en nuestras condiciones de alta inducción de flor? Y aquí, pues, ¿qué tenemos? Un árbol que se ha defoliado completamente. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos por aquí abajo? Pues si cortamos por abajo perdemos gran parte de la estructura de la planta y por lo tanto eso debemos descartarlo. Aquí vemos el punto en el cual nosotros tenemos que cortar, que es donde termina un flujo de crecimiento y se inicia otro. Ese es el punto. Esa base está llena de yemas, que son yemas de madera, y debemos realizar esa poda. La podemos realizar pues con una tijera mecánica, con una tijera manual, con un serrucho, con un machete, como queramos, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo no tan tarde como se está haciendo ahí. Esa operación hay que hacerla fundamentalmente en la segunda quincena de febrero, pero en la segunda quincena de febrero no hay flores abiertas todavía, pero sí hay yemas, y nosotros tenemos la obligación de saber cuándo una yema es de flor y una yema es de madera, y en esa época lo podemos saber sin ningún problema. Y la persona que trabaja en la finca es la que tiene que aprender a manejar la poda del aguacate, no tener que llegar gente de fuera para que haga ese trabajo, porque así lo vamos a hacer cuando nosotros tenemos que hacerlo, no cuando el grupo de podadores tiene tiempo para poder hacerlo, que es distinto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos mantenido la estructura para que por esos puntos el árbol pueda recuperar brotación y eliminamos la mayor parte de la carga floral. Este es un árbol equilibrado, al cual no hay que hacer nada. Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener un árbol así? Es un poco complejo, pero evidentemente no es fácil conseguir plantaciones de ese tipo. El manejo del riego y de la fertilización junto con la poda ayudan a tener árboles así, por lo tanto esos árboles no hay que, cuando llega la época de la floración no hay que tocarlos. Eso es lo deseable en una plantación de aguacate, porque eso da desarrollo vegetativo y da productividad. Y otro aspecto importante, bueno, tenemos aquí la parte superior de un árbol, que es donde más flores produce. Este árbol ha producido aquí bastantes flores, pero vemos que tiene bastante fruta. Y vemos otra cosa importante, que tiene hoja vieja, la hoja vieja del año anterior. Mantener la hoja vieja debe ser un objetivo de los trabajos que se tengan que realizar en un futuro. Bueno, pues aquí en la parte superior, como podemos ver, en un árbol que no se ha podado, lo que sí tenemos realmente vamos a producir fruta de calibre pequeño, porque no hay masa foliar, y lo poco que pueda crecer no va a tener capacidad para el año siguiente tener brotación. Y pues entonces hemos cometido un error, esos errores no debemos. Este es un árbol que, bueno, que está más o menos equilibrado, pero el año siguiente no podemos esperar que este árbol pueda tener una buena carga floral, puesto que la carga que tiene en el año en curso es muy alta. Bueno, esto es muy rápido aquí en Motril, concretamente en la finca de la Caja Rural, en la Nacla, sobre Duque 7 a un marco de 5×2, con una plantación en septiembre del 2018 y en el 2019, en agosto del 2019, es decir, casi un año, el tamaño que tenía, y esto es el árbol en abril del 2020. Es decir, que esa planta en el año, a los 2 años y medio, produjo la primera cosecha, que fueron aproximadamente 10 toneladas. Este es un árbol también de un buen desarrollo, de año y medio, lo mismo, y esta es una plantación en Belén, Málaga, en una parcela comercial, pero que está a modo de ensayo, a 5×2, que realmente a 5×2, después de haber podado, como pueden ver la rama en el suelo, aún así queda muy poca luz. Eso necesitaría una poda más severa. El eje central, que como estamos comentando, las ramas laterales se van de alguna manera debilitando y se van cayendo al suelo. Y esta es la misma fotografía que presentaba Elsa antes, es decir, que cuando tenemos una plantación muy interesante bajo malla,
y nosotros le quitamos al árbol, le vamos a quitar un 20 o un 25% de la luz, podemos tener un problema de inducción de flor, o sea, de reducción de carga floral. Para eso tenemos herramientas, para conseguir más flor tenemos herramientas, no hay ningún problema, pero es un cultivo muy interesante en la medida que evitamos tener destrío en la fruta. Bueno, un problema que hemos tenido este año, de exceso de carga floral con árbol débil. Ese árbol hay que ayudarle a tener un poco de crecimiento vegetativo y por lo tanto si cortamos todas esas ramas que tienen mucha carga de flor, pues será mucho mejor para el árbol. La poda de árboles de más de 2 años con exceso de carga floral, ya lo hemos explicado para los árboles jóvenes, extensible para los árboles de más edad. Aquí lo mismo, los puntos en los cuales nosotros cortaríamos. Los que ya hemos cortado, le hemos quitado carga floral a la planta. Este árbol está equilibrado, no necesita realmente hacer ningún tipo de poda. Este sí lo necesitaba, por eso la carga que ven ustedes en el suelo. Y esos son los puntos en los cuales nosotros cortamos. Cuando cortamos esos puntos que forman parte de la terminación de un flujo de crecimiento con el otro, hay muchísima yema vegetativa, que eso es lo que ayuda a tener el equilibrio. Esa poda siempre hay que hacerla a finales de febrero, principios del mes de marzo. Cuando tenemos otra variedad, realmente el manejo es distinto, porque estas variedades son muy beceras, en el caso de Lanhass, de Gem o de Reed, a unos marcos estrechos. Esto es hongo aéreo, muy típico en los últimos años, pero en planta débil y en algunas variedades que son más sensibles que otras. Y para rápidamente, poda después de la cosecha, pues nosotros estamos viendo poda de flor, poda de formación, poda después de la cosecha, pues simplemente explicar que cuando nosotros hemos tenido una buena producción en un árbol, lo que tenemos que fijarnos son las ramas que han producido. Las ramas que han producido son las que hay que cortar. ¿Para qué? Para generar brotación nueva para el año siguiente. Y aquí podemos ver cómo hay ramas que han producido, que son las que hay que cortar, donde están las líneas, y las que están aquí en el círculo, pues la rama nueva que se ha generado, esa no la podemos cortar, esa será la que tenga la campaña. Es el tipo de fruta que se estaba recolectando en esa plantación, todas del calibre 12 al 18, formación en eje central. Aquí lo mismo, en las líneas rojas son las que tienen producción, pues nosotros tenemos que fijarnos en ese tipo de ramas, porque son las que tenemos que cortar, y las otras, que son las que han crecido, son las que hay que mantener y que al año siguiente serán las que se corten después de la recogida de la fruta. El tipo de fruta, lógicamente, en un árbol joven y con producción de madera nueva, aquí exactamente igual, no cambia. Aquí lo mismo, un árbol que tiene un poco más de edad, pero en el fondo lo que hay que cortar es la madera que ha producido mucho, que no tiene capacidad para tener. Y esto es un resumen muy rápido. Árboles con alta carga floral, nosotros debemos de quitarle esa carga de flor, y esa operación la tenemos que hacer en el mes de febrero o marzo, con yemas hinchadas, yemas de flor de coloración de la hoja y primera hoja en el suelo, o también podemos hacerlo a mediados de octubre en el año anterior. Y en el año anterior, si tiene fruta, pero los árboles que tienen media carga o poca carga van a tener alta carga de flor. Los que tienen fruta no hay que tocarlos. Y rápidamente la poda de otoño, corte en el eje central de un brote vegetativo. Se fijan bien en las ramas laterales que tienen este brote. Aquí hemos dejado 2 o 3 yemas. Y ese es el resultado de la poda que se ha hecho. Es decir, hay crecimiento vegetativo, que eso es lo que vamos buscando, equilibrio de la planta. Aquí hay menor equilibrio, pero bueno, tenemos de todo. Unas veces nos responde, y esto sí que es muy interesante y no quiero dejarlo escapar. ¿Qué es? Nosotros hemos hecho la poda de otoño en ese punto, está indicado en flecha. La poda se hace en octubre del 21, y nosotros las ramas laterales, les dije antes que se fijaran, esas son las que sostienen, de alguna manera sostienen la fruta, y luego ha aparecido un brote nuevo. Ese brote es el que puede tener flor para la campaña siguiente. La fotografía está tomada un año después prácticamente. Aquí lo mismo, la fruta y la brotación vegetativa. La poda de otoño nos va a quitar carga de flor. Esto en un árbol más adulto, pues lógicamente dejamos siempre un tocón para favorecer el crecimiento de yemas. Y el resumen que eso son 20 segundos. Árboles de 1 año y 2, la formación en vaso en eje central, inhibir la floración con ácido fibrélico o eliminación a mano. Árboles de más de 3 años, la poda después de la cosecha, será una poda. ¿Y qué ramas quitamos? Las ramas que han producido, las ramas secas o las ramas bajeras que descansan en el suelo, no las que tocan en el suelo. Y la poda de prefloración con alta carga floral en primavera, que eso en febrero o en el año anterior, en el otoño anterior, justamente a final del verano o principio de noviembre.
La poda de verano tardía de segunda quincena que acabamos de decir, en nuestras condiciones genera una menor carga floral en la primavera siguiente. Una plantación, como ha dicho Elsa, de 7 toneladas y pico a los 2 años y medio, eso permite realmente recuperar la inversión pronto. Las podas mecánicas están en marcha, como ocurre en Israel. Cuando hay una plantación grande no hay personal cualificado para hacer poda y por lo tanto hay que pensar en hacer ese tipo de trabajo. La poda después de la cosecha más una poda de verano-otoño. La poda mecánica será siempre la después de la cosecha. En verano-otoño evidentemente no podemos meter una máquina a cortar la fruta. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. En tan solo unos segundos volvemos con más contenidos. Será justo después de unos consejos de nuestros patrocinadores. En tan solo unos segundos volvemos con más temas interesantes. Será justo después de escuchar unos consejos de nuestros patrocinadores. Ya estamos de vuelta. Antes de marcharnos, como siempre, visitamos el Centro Médico Natural y en el que su médico integrativo, Miguel Martín Almendros, nos está esperando en esta ocasión para hablarnos de los beneficios que nos aporta el consumo de pistachos. Yo creo que hemos hablado de todos los frutos secos menos de los pistachos. Por eso me he permitido la licencia de plantearos hoy el tema del pistacho. El pistacho es otro fruto seco, ahora empieza a conocerse y a cultivarse en España. Es oriundo de Asia Central y del Medio Oriente, de la época de la zona de Irán, de Turquía, de Siria, de Afganistán, y se conoce el consumo de pistachos desde hace más de 7000 años. Y además hay constancias de que los persas hace 3000 años tenían un cultivo extensivo de pistachos, y esto es fruto, se consideraba en aquella época como fruto noble y se dedicaba a las élites, se daba a las élites gobernantes. Hoy siguen siendo las mismas zonas de cultivo las que más se producen, Irán, Siria, Turquía y, como no, se ha añadido Estados Unidos en la producción. Es importante el pistacho, antes de hablaros de los beneficios, porque es una fuente muy importante de antioxidantes, de fibra y de proteína este fruto seco. Tiene menor cantidad de grasa que otros frutos secos, pero es una grasa muy saludable. Es el ácido oleico, la misma grasa que el aceite de oliva, para que tengáis una referencia. Tiene muchísima fibra, tiene mucha vitamina K, importante para los huesos, tiene mucha vitamina E, excelente antioxidante, tiene mucho potasio, que ayuda como diurético, tiene fitosteroles, que inhiben la absorción del colesterol, y tiene carotenoides, como zeaxantina y luteína, que protegen mucho, y como ya veremos, el tema de la mácula, el tema de la retina. Y calorías, pues no tiene tantas calorías. Fijaros, 160 kilocalorías, 160
que es como yogur y medio aproximadamente, para que tengáis una referencia, nos aportan 30 gramos de pistacho. Pero dices, jo, es que 30 gramos es muy poco. No, no es poco, son 49 unidades de pistacho. O sea, 49 pistachos nos aportan solo 160 calorías con todo el beneficio que os he descrito. Y para hablaros de beneficios, pues he consultado en muchos sitios y en todos los sitios que hay estudios sobre pistachos son estudios avalados por instituciones de importancia, instituciones científicas y, por ejemplo, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos del Estado español, que nos dice el Ministerio, entre otras cosas, que el pistacho lo recomienda como fuente de ácido oleico, la grasa monoinsaturada que os he comentado, que baja el colesterol. Para bajar el colesterol lo recomienda el Ministerio de Agricultura. También estudios nos hablan de que protege la tensión arterial. De hecho, hay experiencias de que con 42 gramos de, 42,5, voy a ser más exacto, gramos de pistacho, dentro de una dieta mediterránea equilibrada, es capaz de bajar 4,8 mililitros de mercurio la tensión arterial sistólica, es decir, nos baja la alta a medio punto y sin mayor esfuerzo, simplemente llevar una dieta mediterránea, pero que hemos aportado 42,5 gramos de pistacho en esa dieta mediterránea. ¿Quién lo dice? La Universidad de Pensilvania. Además, equilibra el azúcar, equilibra la glucemia. ¿Por qué? Porque es un hidrato el que nos aporta de bajo índice glucídico y esto hace que baje la glucemia, que baje la obesidad, que baje la tensión y que baje el estado inflamatorio de bajo grado que tanto degenera actualmente la salud de las personas. Otro elemento importante del pistacho a tener en cuenta es que actúa como un protector del riesgo cardiovascular. Muy sencillo, mejora el perfil lipídico, es decir, mejora el colesterol, baja el colesterol malo, sube el colesterol bueno, baja los triglicéridos, mejora la función endotelial, con lo cual estamos previniendo la arteriosclerosis, disminuye el riesgo de estrés oxidativo y disminuye la inflamación celular. Esto es lo que nos dice la Universidad de Palermo, nada más ni nada menos, con un montón de estudios avalando este concepto detrás. Cosa curiosa, se considera un elemento saciante, no ya por la proteína que lleva, sino que simplemente el hecho de pelar el pistacho para comerlo, el hecho de eliminar la cáscara mientras estamos comiéndolo, pues reduce la ingesta, reduce las ganas de comer. ¿Por qué? Porque pasa un tiempo mientras estamos comiendo. Y ya digo, no es un aporte calórico alto, es un snack muy saludable entre horas. Por último, también quería hablar de la importancia de esa fuente antioxidante que supone el pistacho. El tocoferoles, luteína. ¿Qué hace? Ralentiza y previene las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades degenerativas, el cáncer, el envejecimiento. Mejora mucho la apariencia de la piel. Hay empresas de fitocosmética que están utilizando la cáscara del pistacho para hacer nutracéuticos, para regenerar la piel. Además, el Ministerio de Agricultura del Estado español nos habla que es muy recomendable para prevenir problemas de piel por la presencia de vitamina E, la presencia de vitamina A y la presencia de lípidos saludables. Protege y fortalece la piel, el pistacho. Y por último, os voy a decir una curiosidad. Un estudio que ha caído en mis manos que comparaba el uso de 42 gramos de pistachos en mamás embarazadas que tenían riesgo de diabetes gestacional. A un grupo de mamás se le daba 42 gramos de pistachos y a otro grupo de mamás embarazadas con riesgo de diabetes gestacional se le daba 100 gramos de pan integral, algo muy saludable. ¿Era equiparable en calorías 100 gramos de pan integral con 42 gramos de pistachos? Pues se vio que la glucemia mejoraba significativamente en el primer grupo, en las mamás que tomaban pistachos. Es un gran protector de la diabetes gestacional y la diabetes ocular. Protege frente a la degeneración macular asociada a la edad, al aumentar el pigmento macular en la retina, que protege de ese daño ocasionado por la luz azul, por la radiación ultravioleta, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía.
Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y con la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotriz. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.